Estimados alumnos, soy la doctora Solange Silva, médico radiólogo y miembro de la unidad de tórax y cardiovascular del Hospital Clínico, y hoy le voy a hacer la sesión inicial del módulo respiratorio acerca de generalidades de imagenología de tórax. Los objetivos de esta clase son reconocer el rol de las imágenes en la medicina actual, conocer distintas modalidades para el estudio cardiotorácico, estudiar el rol, aspectos técnicos y los principales hallazgos radiológicos en una radiografía de tórax, y conocer el rol y las principales indicaciones de la tomografía computada. En las últimas décadas se ha consolidado el rol fundamental y esencial de la radiología en la práctica médica moderna. Tal es su transversalidad que está presente prácticamente en todas las áreas de especialidad de la medicina y durante todo el ciclo de la enfermedad, desde la prevención y detección a través del screening, herramienta fundamental para el diagnóstico de las patologías, el tratamiento, donde la radiología intervencional ha tenido un rol protagónico en las últimas décadas, el seguimiento y respuesta al tratamiento y el pronóstico de las enfermedades. Un punto interesante también es el de la teleradiología, que permite que un examen tomado, por ejemplo, en un pueblo, sea informado por un radiólogo que está a kilómetros de distancia. También nos permite enviar exámenes al extranjero y comunicarnos con nuestros colegas donde tienen otras tecnologías, por ejemplo, de postprocesamiento de exámenes. Existen distintas modalidades de imágenes para el estudio de la patología cardiotorácica, siendo la radiografía de tórax y la tomografía computada los más ampliamente reconocidos. Sin embargo, también tienen un rol el PET-CT, el ultrasonido y la resonancia magnética. Comenzaremos hablando sobre la radiografía de tórax, que es un examen básico que como médico general deben conocer y saber interpretar al menos los hallazgos más importantes. Es un examen rápido, barato, y que a pesar de utilizar radiación ionizante, la dosis efectiva es muy bajita, de aproximadamente 0,05 milisievert. El tubo de rayos X emite la radiación que contacta y atraviesa el paciente, llegando a la película o el chasis. Esta información se digitaliza finalmente para ser enviada al sistema de almacenamiento. Si se fijan, el paciente se encuentra de pie dándole la espalda al tubo de rayos, con las manos apoyadas en las caderas. Se le pide que respire hondo, que aguante la respiración. La adquisición demora menos de un segundo. Si se dan cuenta, el haz de rayos atraviesa al paciente en dirección posterior-anterior, por lo que la radiografía de tórax, en realidad, la proyección se llama posterior-anterior. Para la radiografía lateral se le pide al paciente que apoye el tórax izquierdo sobre el chasis y levante los brazos para sacarlo del campo. Esto permite que no haya una magnificación significativa de las estructuras cardiomediastínicas cuando realicemos la interpretación del examen. ¿Y qué es lo que obtenemos? Una imagen en 2D en escala de grises, donde podemos reconocer 5 densidades básicas que van desde lo más blanco u opaco, representado por la placa y tornillos de la clavícula, luego la densidad ósea, representada por los sacrocostales, los cuerpos vertebrales, las clavículas, las escápulas, luego la densidad de partes blandas, representada por los grandes vasos, el corazón, la ciclota hepática, luego la densidad de grasa, representada por el tejido adiposo que queda entre medio de las masas musculares en la pared torácica, luego lo más negro, que es el aire, representado por los campos pulmonares y la tráquea. Algo que deben tener en cuenta en todo examen radiológico es que la derecha del paciente siempre se va a encontrar su lado izquierdo, tanto en tomografía como en radiografía de tórax. Si bien hablamos de la radiografía como un examen básico, la verdad es que es un examen que puede llegar a ser muy difícil de interpretar, y esto debido a que es una imagen en 2D que representa una estructura tridimensional que abarca un sinnúmero de estructuras anatómicas que incluyen la región torácica, pero también la región cervical e incluso abdominal. Si bien son las estructuras torácicas las que intentamos evaluar en la radiografía, como los pulmones, grandes vasos mediastínicos, el corazón, la caja torácica, también existen, por ejemplo, órganos intradiafragmáticos como el estómago,
el hígado y el vaso que se van a proyectar en la radiografía, y por eso es muy importante siempre tener una proyección lateral que nos va a permitir la mejor localización de las lesiones sabiendo que se están sobreproyectando a todas estas estructuras en una imagen plana. Para comenzar, debemos aprender a evaluar la calidad técnica de una radiografía de tórax. Para esto hay distintos puntos. El primero es la penetrancia del examen, que quiere decir que la intensidad de la radiación sea la correcta para la interpretación del examen. ¿Y cómo lo evaluamos? Nos tenemos que fijar en los cuerpos vertebrales dorsales bajos que están proyectados a la silueta cardíaca y que deben ser visibles suavemente a través de esta. Otro punto a tener en consideración es que las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares y es por esto que al paciente le pedimos que coloque las manos sobre las caderas al momento de la adquisición. También debemos evaluar que el examen esté bien insuflado y eso lo evaluamos contando los arcos costales posteriores o anteriores que sean visibles en el campo pulmonar derecho hasta la cúpula diafragmática a nivel de la línea media anterior. Nos sirve contar tanto los arcos costales anteriores, que son los delimitados acá con las líneas verdes, que deben ser aproximadamente 6 o 7, o bien contando los arcos costales posteriores, que son estos con las líneas celestes y que deben ser aproximadamente 9 o 10. Otra cosa a tener en consideración es que los campos pulmonares deben ser totalmente representados en las proyecciones posterior, anterior y lateral. Es decir, que los ápices no queden cortados, que las regiones retrodiafragmáticas estén bien representadas en la radiografía posterior anterior como en la lateral, donde los recesos costofrénicos deben ser visibles. También debemos ser capaces de reconocer, si es que no tenemos el antecedente, de que la radiografía fue efectivamente tomada de pie. En este caso, lo más rápido es ir a buscar la burbuja aérea subdiafragmática izquierda que corresponde al nivel hidroaéreo que forma el contenido gástrico, ya que el gas que está al interior de la cámara gástrica asciende formando la burbuja aérea clásica que vemos en la región subdiafragmática izquierda. Recordar que la silueta hepática se proyecta como esta imagen homogénea bajo el diafragma derecho, y aquí nunca debe haber aire, dado que si encontramos, eso produce un neumoperitoneo. Recordar que la radiografía de tórax es uno de los exámenes más sensibles para diagnosticar un neumoperitoneo peritoneal. Otro punto a evaluar es que la radiografía esté bien centrada. Para eso, lo más práctico es evaluar la distancia que existe entre la línea que forman las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales y el borde interno de la clavícula izquierda y derecha. Vemos que en este caso la distancia es equidistante. Acá tenemos ejemplos de mala técnica en relación a la penetrancia o exposición a los rayos X. En el primer caso vemos una radiografía subexpuesta que se ve muy blanca y en el segundo caso una radiografía sobreexpuesta que se ve muy negra. Acá tenemos un ejemplo de una radiografía portátil donde el paciente está acostado en decúbito supino y la radiografía es tomada en la cama del paciente en una proyección anteroposterior, donde se puede ver la magnificación de la silueta cardiomediastínica, lo hipoinsuflado que están los campos pulmonares, lo que impide una correcta interpretación en muchos casos de este estudio. Siempre que el paciente pueda, debe ser el examen tomado de pie, incluso mejor en sedestación. Acá tenemos un recuerdo anatómico de los pulmones. Recordar que el pulmón derecho tiene dos fisuras, menor y mayor, que dividen el pulmón en tres lóbulos, superior, medio e inferior. Recordar también que la distribución de esta fisura mayor es
en dirección anterior e inferior, lo que da esta morfología en pirámide de los lóbulos inferiores. Por lo tanto, los lóbulos superiores están representados superoanteriormente y los lóbulos inferiores de forma más posterior e inferior. Recordad también que el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, por lo que existe solo lóbulo superior e inferior. A su vez, cada lóbulo tiene sus distintos segmentos. Acá tenemos la representación en radiografía de tórax de los distintos lóbulos pulmonares. Podemos darnos cuenta en la proyección posterior que existe una importante sobreproyección de los distintos lóbulos pulmonares, por ejemplo, el lóbulo medio con el lóbulo inferior derecho o los lóbulos superiores con los lóbulos inferiores, por lo que es indispensable siempre tener una radiografía lateral para poder lograr realizar una ubicación anatómica satisfactoria en este estudio. En la radiografía posterior son reconocidas las zonas ocultas que representan ubicaciones donde se esconden o es más difícil percibir las alteraciones radiográficas. Estas corresponden al área retrocardíaca en rojo, el área retrodiafragmática en celeste y el área ciliar, que puede ser delante o detrás del hilio, representada en amarillo. En la radiografía lateral también debemos reconocer áreas radiolúcidas que deben estar siempre respetadas. Corresponden al área retroesternal en verde, el área retrotraqueal en morado y el área retrocardíaca en naranja. También es importante siempre ver que esté respetada la densidad de los cuerpos vertebrales, que si se fijan van desde lo más blanco hasta lo más negro. Este degradez siempre tiene que estar preservado. También es importante la evaluación de los diafragmas. Para poder diferenciarlos debemos reconocer que el diafragma derecho siempre es un poco más alto y llega a contactar la cara anterior del tórax. Sin embargo, el izquierdo termina en la silueta cardíaca y es un poco más bajo. También debemos reconocer los recesos corticónicos posteriores, que son estas áreas bien abusadas y que son las que se van a obliterar, por ejemplo, cuando hay un derrame pleural. Acá quiero que comparemos una radiografía posterior anterior con una reconstrucción coronal MIP de una tomografía computada, donde quiero que vean cómo es la ramificación de las estructuras vasculares pulmonares desde los cilios hacia la periferia, igual que un árbol, donde las estructuras periliares son más gruesas y se van ramificando, haciéndose muy finas hacia la periferia. Inclusive dejan de hacerse visibles en el último centímetro. Y es lo que nosotros vamos a ver en la radiografía de tórax, este fino patrón lineal que se va ramificando desde los hilios y que corresponde a las estructuras vasculares pulmonares, que son un poquito más prominentes en las regiones basales y que dejan de verse en el último centímetro. Es decir, que siempre en la periferia de los campos pulmonares no debemos ver densidades significativas. ¿Qué es lo que vamos a buscar en una radiografía de tórax? Una de las principales cosas que debemos descartar son los focos de relleno alveolar. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que en un lobulillo secundario, los bronquiolos terminales y los acinos alveolares se encuentren ocupados por distinto tipo de contenido. Por ejemplo, pus en el caso de una neumonía, un transudado en el caso de un edema pulmonar, sangre en el caso de una hemorragia alveolar o células malignas en el caso de un cáncer, por ejemplo. Estos focos de relleno del espacio aéreo de los alvéolos pueden ser unifocales y de gran extensión, como en este caso, donde se ve una opacidad amplia que ocupa gran parte del hemicampo izquierdo de la radiografía posterior anterior, y que vemos que la radiografía lateral tiene un borde neto que corresponde al contacto con la cisura que separa el lóbulo superior del inferior. Es decir, existe un foco de relleno alveolar amplio en el lóbulo superior izquierdo
y que contacta la fisura denotando este signo que corresponde al signo de la fisura. En este otro ejemplo podemos ver la presencia de una opacidad que se ubica en esta región oculta retrocardíaca en la proyección posterior-anterior, pero que es fácilmente reconocible en la proyección lateral, y por eso la importancia de siempre solicitar las dos proyecciones, donde podemos ver que hay una pérdida del degradé normal de los cuerpos vertebrales, donde acá existe una alteración y un aumento de densidad en la región más posterior inferior. Dentro de esta opacidad podemos reconocer los bronquios que discurren de contornos definidos con una columna aérea más negra y que corresponde al signo del broncograma aéreo. Para poder explicar este proceso, vemos que en una etapa inicial el relleno alveolar va a afectar solo algunos de los alvéolos representados en blanco. Este proceso va a ir aumentando en extensión y número, comprometiendo cada vez más vacinos pulmonares, dejando solo algunos espacios aéreos conservados. Cuando este proceso ya se hace difuso y extenso, lo único que vemos representado al interior de la opacidad son estas ramas negras que representan a los bronquios, principalmente segmentarios y subsegmentarios, denominando el signo del broncograma aéreo. En este otro ejemplo vemos una opacidad parcialmente definida en la región basal del hemicampo derecho que se relaciona con esta opacidad en el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho. Si comparamos los hemidiafragmas, vemos que existe la pérdida de definición del diafragma derecho por esta opacidad. Esto es lo que denominamos signo de la silueta. El borramiento de cualquiera de los contornos normales de la radiografía de tórax puede dar origen al signo de la silueta. En esta radiografía lo que nos debe llamar la atención es la simetría de la densidad de ambos hilos. Vemos la densidad normal en el hilo izquierdo y el hilo derecho muy denso u opaco. Esto es un área oculta y que en este caso correspondía a una opacidad en el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Acá vemos la correlación en tomografía computada, donde podemos ver el foco de condensación con broncograma aéreo en el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Acá vemos otro ejemplo donde se ve una amplia opacidad en la región basal derecha. También podemos ver algo de broncograma aéreo, pero si se fijan, esta opacidad permite de todas maneras poder delimitar el borde cardíaco. Y esto se condice con lo que vemos en la radiografía lateral, ya que si la opacidad se encontrara proyectada al lóbulo medio, se borraría este contacto con un signo de la silueta. Sin embargo, vemos que hay una alteración en el degradé de la columna vertebral y vemos que la opacidad se encuentra en los segmentos basales lateral y posterior del lóbulo inferior derecho, y por eso que podemos delimitar el borde cardíaco en la radiografía posterior inferior. Sin embargo, los focos de relleno alveolar no solamente son únicos y grandes, también pueden corresponder a ubicaciones más pequeñas y multifocales, como en el primer caso, donde vemos estas opacidades mal definidas, algodonosas que predominan en lóbulos superiores. Esto es para demostrar que no siempre van a encontrar un foco de condensación único y grande. A veces son pequeñas opacidades parchadas, como en el segundo caso, donde hay un aumento de densidad focal mal definido que predomina en el lado derecho y que en este caso correspondía a una homeopatía nutrifocal post-COVID. En este caso es útil comparar la densidad del parénquima entre los espacios intercostales izquierdos y derechos. Podemos darnos cuenta de estas sutiles opacidades parchadas que predominan en el lado derecho, pero también se ubican en la región mediobasal izquierda. Y también nos vamos a encontrar con pacientes que tienen relleno alveolar difuso y bilateral, como en el primer caso, donde el paciente se encuentra grave, vemos que tiene instalado un catéter de arteria pulmonar, en un caso de un edema pulmonar agudo, y en el segundo paciente, donde vemos también opacidades difusas que tienden a confluir,
son levemente asimétricas, pero amplias y difusas, y que correspondían en este caso a una hemorragia alveolar. Así como vemos alteraciones por el relleno del espacio aéreo alveolar, también hay alteraciones por la pérdida del volumen del espacio aéreo alveolar, que es lo que denominamos atelectasia, que pueden ser muy pequeñas y lineales o comprometer lóbulos completos. Estas atelectasias lobales son muy características y es importante que las reconozcan. En el primer caso vemos esta opacidad bien definida, homogénea, paratraqueal derecha y superior. Vemos el desplazamiento de la cisura menor hacia superior, formando esta línea cóncava. Siempre las atelectasias van a tener líneas o bordes rectos o cóncavos. Este caso corresponde a una atelectasia completa del lóbulo superior derecho. En el segundo caso también vemos una opacidad paratraqueal derecha, que en su porción más externa tiene un ascenso y un borde cóncavo de la cisura menor. Sin embargo, hacia la región más medial y periliar, vemos que existe un borde convexo por una masa, una opacidad en el hilio pulmonar. Forma esta imagen en S invertida conocida como S de Golden y que representa una masa iliar que compromete el bronquio del lóbulo superior generando una atelectasia secundaria del lóbulo superior derecho. Acá vemos hallazgos típicos de atelectasias de lóbulos inferiores. En el primer caso izquierdo vemos esta opacidad paravertebral triangular de borde recto y en el segundo caso esta opacidad paravertebral derecha que corresponde a una atelectasia del lóbulo inferior derecho de borde más bien cóncavo. Otra imagen clásica que podemos ver en la radiografía de tórax es esta imagen triangular proyectada en la radiografía lateral a la silueta cardíaca, que corresponde al colapso completo del lóbulo medio. También puede verse en el caso del colapso de la língula. En la radiografía posterior anterior vemos el signo de la silueta representado por la pérdida de la definición del borde de la silueta cardíaca derecha y esta opacidad homogénea parcialmente definida en la región basal derecha. Una imagen característica y muy diferente a la de la atelectasia del lóbulo superior derecho que vimos es la que produce el colapso del lóbulo superior izquierdo. En la radiografía posterior anterior vemos que hay un ascenso de la cúpula diafragmática izquierda y una opacidad más bien homogénea del hemicampo izquierdo. Sin embargo, vemos en la radiografía lateral que la cisura del pulmón izquierdo se encuentra desplazada muy hacia anterior y hacia superior. Esta es una imagen clásica de la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Otro hallazgo importante a reconocer son los aumentos de densidad de bordes bien delimitados que si miden menos de 3 centímetros corresponden a nódulos y más de 3 centímetros los llamamos masas. En este ejemplo vemos esta opacidad ovalada de bordes bien definidos, posterior en la radiografía lateral y que si vemos con atención en la radiografía posterior anterior se encuentra ubicada en la región retrocardíaca izquierda. En este otro ejemplo vemos una gran opacidad redondeada de bordes definidos que compromete ampliamente el lóbulo inferior derecho y se extiende al segmento posterior del lóbulo superior derecho. Corresponde a una masa pulmonar. Otro patrón de aumento de densidad que podemos ver en radiografía es el patrón lineal, que es muy frecuente de encontrar en los pacientes que tienen edema pulmonar, como en estos dos casos. En estos casos vemos opacidades lineales en la periferia, donde dijimos que normalmente no deberíamos ver nada, engrosamiento y pérdida de definición de ambos hilios, con imágenes lineales que se proyectan desde ellos hacia la periferia, y engrosamiento del intersticio axial, que lo reconocemos también como estas imágenes en manguito o en dona. Y también ambos pacientes tienen aumento del tamaño de la silueta cardíaca.
Acá vemos una imagen amplificada de la periferia del pulmón derecho, donde reconocemos con mayor claridad estas densidades lineales que se ubican en forma perpendicular a la pleura y que llamamos líneas B de Kerley. Estas traducen engrosamiento del intersticio perilobulillar, en este caso secundario a un edema pulmonar cardiogénico. Otra morfología que adquiere el patrón lineal son estas opacidades reticulares o patrón reticular, que denota la presencia de enfermedades intersticiales pulmonares. En el primer caso muy tenues y difusas, tanto centrales como periféricas, y en el segundo caso con un aumento de densidad de epidemia nasal, con densidades lineales irregulares que nos hacen recordar un panel de abejas y que reflejan en este caso una enfermedad fibrosante pulmonar avanzada. Es importante que hagamos un recuerdo anatómico de las estructuras que dan origen a las líneas mediastínicas e iliares habituales de ver en radiografía de tórax. En azul, al lado derecho y superior, tenemos el contorno del tronco venoso brachiocefálico derecho. En rojo vemos el último tronco supraórtico que corresponde a la arteria subclaviana izquierda. En gris tenemos el contorno de la vena cava superior. Este punto verde corresponde al callado de la vena ácidos, que es esta pequeña vena que asciende desde el abdomen y desemboca en la vena cava superior. En naranjo, el proceso ácido esofágico, que corresponde a la interfaz que genera el pulmón versus el esófago y la vena ácidos. En amarillo tenemos el contorno del arco aórtico, llamado botón aórtico, y en gris acá la línea paravértebra. Mientras que en morado tenemos la banda paratraqueal, que es una fina densidad lineal que no debe superar los 4 milímetros. Acá en este esquema, con el corazón in situ, vemos que el contorno de la aurícula derecha es representado por la línea verde. En fucsia vemos el contorno del tronco de la arteria pulmonar, en morado el contorno de la espuela izquierda, y en blanco vemos el contorno del ventrículo izquierdo. Es importante que recuerden que en la radiografía lateral pudimos hacer una división aproximada de los compartimientos mediastínicos, que son 3: el prevascular, que principalmente corresponde al área retrosternal, el visceral, que como su nombre lo dice, engloba el esófago, la tráquea, los cilios pulmonares, los vasos mediastínicos y la silueta cardíaca, y el compartimento posterior, que es principalmente la región de los cuerpos vertebrales dorsales. También existen contornos mediastínicos importantes de recordar, como el contorno posterior de la silueta cardíaca, que corresponde a la aurícula izquierda, el contorno anterosuperior, que corresponde al ventrículo derecho y su tracto de salida, la línea roja, que corresponde al borde superior del arco aórtico, y también es importante recordar la ubicación de los hilos pulmonares en la radiografía lateral, siendo al derecho más caudal y anterior, representado en celeste, y en amarillo el hilo izquierdo, que es más posterior y superior. En este ejemplo vemos que existe la prominencia de los contornos iliares de borde más bien convexos, un ensanchamiento importante del callado de la vena ácidos, ensanchamiento de la banda paratraqueal derecha. En la radiografía lateral también vemos la prominencia de los hilios derecho, que es más anterior e inferior, y el izquierdo, que es más posterior. Este caso corresponde a la presencia de adenopatías mediastínicas e iliares en el paciente con sarcoidosis. En este otro caso también vemos una prominencia de los hilios. Sin embargo, si ponemos más atención, vemos que corresponde a un aumento de la convexidad del tronco de la arteria pulmonar, ensanchamiento de la arteria interlobar derecha, hay un crecimiento de la silueta cardíaca. Y en la radiografía lateral vemos este ascenso y abultamiento convexo
del borde anterosuperior de la silueta cardíaca que corresponde al ventrículo derecho y su tracto de salida, mientras que el hilo derecho e izquierdo se ven prominentes por el asentamiento de las arterias pulmonares que disminuyen con el calibre la columna aérea. Sin embargo, vemos, por ejemplo, la banda paratraqueal esparcida. Entonces, estos hallazgos son concordantes con crecimiento de las cavidades derechas y de las arterias pulmonares concordantes con hipertensión pulmonar. En este otro ejemplo llama la atención esta convexidad bien definida para cardíaca derecha que compacta la línea de la vena cava superior y de la aurícula derecha, y en la radiografía lateral corresponde esta opacidad que ocupa el espacio retroesternal y por lo tanto correspondería a una lesión en el mediastino anterior. También llama la atención el aumento de tamaño de la silueta cardíaca, pero si se fijan el ápex del ventrículo izquierdo se encuentra ascendido y da esta morfología en sueco de la silueta cardíaca. Además, en la radiografía lateral vemos el desplazamiento y convexidad posterior del borde posterior de la silueta cardíaca que corresponde al crecimiento de la aurícula izquierda. Este caso correspondía a un timón en el mediastino anterior y a una cardiomegalia extensa de cavidades izquierdas. En el centro de la silueta cardíaca vemos un dispositivo, una válvula de balón que está en posición aórtica. Otros hallazgos importantes en la radiografía que hay que evaluar son los relacionados al espacio pleural. Recuerden que la pleura tiene dos capas u hojas, que son la visceral, que recubre los pulmones, y la parietal, que está adosada a la pared torácica. Entre ellas hay un espacio virtual que contiene escaso líquido que normalmente no es reconocible por imágenes. Cuando este espacio pleural se rellena por líquido, que puede ser exudado, transudado, sangre, linfa, tórax, incluso orina, vamos a ver signos de efusión pleural o de derrame pleural en radiografía. Cuando el paciente se encuentra de pie y el líquido no está loculado o organizado, la distribución del derrame va a ser homogénea, formando un borde cóncavo superior llamado curva de Damasó. Cuando el líquido pleural es escaso, vamos a ver esta obliteración del receso costofrénico que vemos en la radiografía lateral, formando este signo de menisco, siempre de borde cóncavo, que también vemos en la radiografía posterior anterior con la obliteración del receso costofrénico lateral, el signo del menisco. Cuando vemos que el derrame no tiene la morfología habitual de la curva de Damasó o signo del menisco, debemos sospechar que este derrame está organizado, que tiene tabiques o se asocia con engrosamiento. Por ejemplo, en este caso, donde vemos que tiene bordes muy convexos, los bordes pueden ser paralelos a la superficie pleural, inclusive en la radiografía lateral vemos esta gran convexidad anterior que nos debe hacer pensar que este derrame pleural ya no es libre, sino que puede estar lobulado, organizado y radicado. Otra imagen que debemos reconocer es la del derrame pleural intracisural, que puede dar esta imagen de pseudomasa, pero que si ponemos atención vemos que su borde inferior es bien definido y más denso y se va borrando o mal delimitando hacia la porción superior. Y otra vez la radiografía lateral nos va a ayudar a ver que hay un engrosamiento del plano cisural y que este lóbulo está dentro de este plano. Existen dos condiciones principales que pueden generar el velamiento completo de un hemicampo. Es importante reconocer cuando el velamiento del hemicampo es secundario a una telectasia global del pulmón, como es en el primer caso, donde vemos que existe una tracción y desplazamiento de la tráquea, del ilio, del borde derecho del corazón hacia el mismo lado de la lesión.
También debe llamar la atención que los espacios intercostales están disminuidos de tamaño porque los arcos costales se juntan debido a la atelectasia global que retrae todas las estructuras torácicas y mediastínicas hacia el mismo lado. A diferencia del segundo caso, donde vemos también que hay un velamiento homogéneo del hemicampo izquierdo, pero esta vez vemos que la tráquea, el contorno iliar y el borde derecho de la silueta cardíaca se encuentran desplazados hacia contralateral, hacia el lado derecho, porque hay una ocupación por un tercer espacio, en este caso por un derrame masivo. También vemos que los espacios intercostales están aumentados de amplitud y las costillas se ven más separadas. Este caso sería un derrame pleural masivo. Otra alteración que podemos reconocer en el espacio pleural es la presencia de gas o aire en él, que es lo que denotamos como neumotórax. Este puede ser severo y fácilmente visible, como en este caso, donde se ve un colapso completo del pulmón, aquí en la región periliar muy pequeño, y una radiolucidez completa del hemicampo. Cuando el neumotórax produce desplazamiento contralateral de las estructuras mediastínicas como la tráquea y la silueta cardíaca, hablamos de un neumotórax a tensión. Sin embargo, es importante que aprendan a reconocerlo, aunque no sea de severa cuantía. La clave está siempre en identificar la línea pleural, que corresponde a una fina línea blanca que separa el tejido pulmonar, donde va a haber trama vascular, es decir, que el patrón de distribución de ramificación de las estructuras vasculares es reconocible, versus el neumotórax, que es el área avascular que está por fuera de esta línea blanca que corresponde a la pleura. Acá vemos un acercamiento donde se puede ver delimitado con las flechas rojas donde comienza el neumotórax. Un pitfall importante del neumotórax es la presencia de los pliegues cutáneos, principalmente en pacientes añosos, donde estos pliegues cutáneos guardan aire entre medio, generando estas líneas negras. ¿Se fijan? Son un cambio de densidad que da esta apariencia de una línea negra, a diferencia de lo que corresponde al neumotórax, que es una fina línea blanca. Además, la trama vascular no se pierde, ustedes la siguen viendo por fuera de estas líneas negras. No confundir, el neumotórax es una fina línea blanca, donde lo que está afuera corresponde al neumotórax y es una zona avascular, versus los pliegues cutáneos, que son cambios de densidades de líneas negras. También puede coexistir neumotórax con derrame pleural. En estos casos, cuando el paciente está de pie, se forma un nivel hidroaéreo, dado que el gas o el aire ascienden y el líquido se apoya en la región más caudal, formando esta línea recta que corresponde al nivel hidroaéreo. En este segundo caso, el paciente ya se instaló un tubo de drenaje, el neumotórax ya es leve, pero se sigue delimitando esta línea neta que separa el neumotórax del derrame pleural, formando el nivel hidráulico. Esto es lo que denominamos hidroneumotórax. Otra modalidad fundamental para el estudio de la patología cardiotorácica es la tomografía computada. En este examen, el paciente se recuesta en una camilla, aguanta la respiración y la camilla va avanzando a través de este anillo o gantry, recibiendo la radiación ionizante que interactuará con su cuerpo para luego ser captada por detectores. Dentro de los beneficios de la tomografía computada es que es un examen rápido, su costo ha ido disminuyendo y su accesibilidad aumentando, siendo su gran virtud la gran resolución espacial que tiene. Su principal desventaja es que utiliza radiación ionizante. La dosis efectiva de este estudio es de aproximadamente 7 milisievert, lo que respecto a la radiografía de tórax, que era de aproximadamente 0,05, significa que son cientos de veces más la radiación que estamos entregando al paciente.
Por lo tanto, es muy importante que el examen siempre esté bien justificado y con los antecedentes clínicos claros para que el protocolo que utilicemos sea el correcto y así evitemos irradiar de más al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con la tomografía computada? Múltiples imágenes en cortes del plano axial del paciente que después van a ser reconstruidas en distintos planos y con distintos algoritmos, lo que nos va a permitir tener distintas ventanas, siendo las de la tomografía de tórax las principales, la ventana pulmonar o del parénquima, que es la de acá, y la ventana mediastínica o de partes blandas, que es la que permite evaluar principalmente las estructuras cardiomediastínicas. El detalle anatómico que entrega es excelente por su óptima resolución espacial, además de la buena resolución de contraste que tiene, lo que lo hace la herramienta ideal y la gran estrella al momento del estudio de la patología pulmonar y también cardiomediastínica. También el protocolo va a variar según utilicemos o no medio de contraste, que son yodados y que tienen sus contraindicaciones. Las principales son los antecedentes de reacciones alérgicas a los medios de contraste previamente y también la enfermedad renal crónica de etapa 4. El uso o no del medio de contraste va a depender principalmente de la sospecha clínica y de los antecedentes del paciente. Por ejemplo, una tomografía solicitada por screening de cáncer pulmonar en un paciente fumador bastaría con realizarse un examen sin contraste. Sin embargo, si tenemos el antecedente o una radiografía, por ejemplo, donde se ve una masa o un ensanchamiento mediastínico, vamos a querer caracterizarlo con contraste. También existen protocolos especiales para la evaluación de los vasos mediastínicos. Por ejemplo, el protocolo de tromboembolismo pulmonar, que corresponde a un angioTAC, donde el medio de contraste se va a localizar y va a estar predominantemente en la circulación pulmonar de la arteria pulmonar y sus ramas, por lo que va a ser más fácil que nosotros podamos identificar los trombos en esta fase. Otro protocolo de angioTAC es el protocolo de aorta, que principalmente es para ver el síndrome aórtico agudo, como las disecciones, aneurismas o hematomas intramurales. El TAC de tórax con contraste se refiere principalmente a la fase más tardía o venosa, donde el medio de contraste ya se ha difundido en el parénquima pulmonar y ha llegado hasta la región de las pleuras. Por lo tanto, siempre que queramos caracterizar un engrosamiento pleural, un derrame pleural, necesitamos utilizar el medio de contraste en esta fase. Acá tenemos un diagrama del lobulillo pulmonar secundario que corresponde a la unidad anatomofuncional más pequeña del pulmón. En la periferia vemos los septos interlobulillares, por donde discurren las venas pulmonares, y en el centro vemos la arteria pulmonar y el bronquiolo terminal o respiratorio, al cual se van a conectar los distintos sacos alveolares. Estos lobulillos secundarios miden aproximadamente 1 a 3 centímetros y el detalle anatómico que nos da la tomografía computada nos permite visualizarlos directamente, ya sea cuando están sanos y también cuando hay patología en ellos. Tenemos cortes seleccionados de tomografía axial y una reconstrucción coronal, donde vemos que hay engrosamiento de los septos interlobulillares que delimitan los lobulillos y que nos van a permitir reconocer estas estructuras poliédricas con vasos en el centro que corresponden a los lobulillos secundarios, para que me crean y vean que la tomografía computada los reconoce y por lo tanto las alteraciones que en ellos existan también nos van a ayudar a caracterizar, a diagnosticar, estratificar, evaluar respuesta de tratamiento, evaluar signos pronósticos, etcétera, etcétera, de toda la patología pulmonar, mucha de la cual va a ser representada y estudiada con mayor detalle en las siguientes clases del módulo.
Si bien no es objetivo de la clase que ustedes aprendan a interpretar tomografía computada, es importante que conozcan el rol y la importancia de la tomografía computada en la patología broncopulmonar, y para eso vamos a revisar algunas imágenes o casos de distinta etiología. En estos cortes seleccionados vemos principalmente patología infecciosa. Quiero que reconozcan cómo se ve la condensación con broncograma aéreo en el segundo ejemplo, que va a ser fácilmente reconocible en una radiografía de tórax. Sin embargo, en el primer caso, que corresponden a tenues opacidades, que no son condensaciones y que denominamos vidrios mirilados, pueden pasar desapercibidas en una radiografía de tórax a pesar de que el compromiso es extenso y bilateral. También es importante la tomografía para evaluar las complicaciones de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en este último ejemplo, donde se ven focos de condensaciones con cavitaciones y signos de necrosis, o sea, una extensa neumonía necrotizante. En este caso, vemos la presencia de una cavitación con una imagen redondeada en su interior que corresponde a la colonización por hongos, en este caso por un micetoma. También la tomografía computada es muy útil en un escenario particular que es la patología infecciosa en pacientes inmunosuprimidos, ya que los patrones y hallazgos que en ella vemos nos sugieren muchas veces patógenos oportunistas específicos, como por ejemplo en el primer caso, donde vemos una extensa neumonía por Pneumocystis jirovecii, como este patrón en vidrio esmerilado difuso, o en el segundo caso, estas condensaciones masiformes que corresponden a una infección por hongo, en este caso una aspergilosis angioinvasiva. Ambos cuadros pueden llegar a ser muy graves en estos pacientes inmunosuprimidos. También cuando vemos infiltrados extensos y bilaterales nos ayuda al diagnóstico diferencial. En el primer caso vemos el engrosamiento septal que delimita los lobulillos y la presencia de rellenos alveolares en un paciente que tiene un edema pulmonar agudo. Sin embargo, en el segundo caso, vemos también que existen infiltrados bilaterales, pero en este caso correspondían a hemorragia alveolar. También existe un rol de los radiólogos intervencionales en el manejo de la hemoptisis, principalmente por la obliteración de las arterias bronquiales que pueden ser una causa de la hemoptisis. En el primer ejemplo vemos un angioTAC donde se ve este defecto en una arteria pulmonar con un foco de condensación periférico asociado que corresponde a un tromboembolismo pulmonar complicado con un infarto pulmonar. En un angioTAC de estas características también podemos ver signos de sobrecarga derecha como complicación, y también va a haber un rol de los radiólogos intervencionales en el manejo del tromboembolismo pulmonar masivo a través de la angiografía y la aspiración de estos trombos. En el segundo caso vemos una masa pulmonar periliar que se asocia a engrosamiento septal, en este caso corresponde a una linfadengitis carcinomatosa. Es importante el rol que tiene la tomografía computada en el screening, en el diagnóstico, caracterización, etapificación del cáncer pulmonar en la respuesta a los tratamientos aplicados y también al seguimiento de la aparición de recidivas a largo plazo. También la tomografía computada es excelente para el diagnóstico diferencial de los patrones nodulares, que pueden ser aleatorios, perilinfáticos o centrolobulillares. En este caso, vemos un patrón nodular en granos de mijo. Si se fijan, son múltiples pequeños nódulos simétricos distribuidos de forma difusa y aleatoria en ambos campos pulmonares y que corresponden a una tuberculosis miliar. En el segundo caso también vemos nódulos, pero estos son de distinto tamaño y también distribuidos de forma aleatoria, en este caso por metástasis endotógenas. También la tomografía computada nos permite caracterizar patologías por baja atenuación, es decir, que el pulmón se vea más negro. En el primer caso vemos extenso enfisema pulmonar en un paciente fumador, donde se ven estas áreas negras que representan rotura básicamente del parénquima pulmonar. En el segundo caso es una paciente joven con una linfangioleiomamatosis que da esta enfermedad pulmonar quística, que está complicada
con un neumotórax al lado izquierdo por rotura de uno de estos quistes hacia el espacio pleural. Por lo tanto, nos permite caracterizar estas patologías, pero también detectar complicaciones. También tiene un rol fundamental en el screening, pesquisa, caracterización de los patrones y la extensión, en el seguimiento, progresión y pronóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, de las cuales también van a tener una clase. En estos ejemplos vemos una enfermedad, primero no fibrosante, caracterizada por estos focos de condensación que tienen una distribución perilobulillar con algunas áreas de respeto subpleural que corresponde a una neumonía organizada. Y en el segundo caso, un patrón fibrosante donde se ve este retículo grueso, bronquiectasis por tracción y áreas de panalización que corresponden a una enfermedad pulmonar intersticial difusa fibrosante avanzada. También la tomografía computada sirve para el screening, caracterización, seguimiento, presencia de complicaciones de las patologías de exposición laboral. En este caso tenemos estas gruesas engrosamientos pleurales calcificados asociados a cambios por inquinotosas atelectasis secundarias a la exposición a asbesto, que son patologías que además tienen riesgo de desarrollar neoplasias. Y en el primer caso tenemos un patrón intranodular confluente con formación de masas fibróticas que determinan distorsión de la arquitectura pulmonar secundaria a una silicosis complicada con una fibrosis masiva progresiva. También es importante que recordemos que el uso de la tomografía con medio de contraste para la caracterización de la patología pleural. En el primer caso vemos este derrame que tiene bordes convexos, oculado, con engrosamiento y realce de las hojas pleurales, que corresponde a un empiema pleural, una patología infecciosa. Y en el segundo caso vemos estos engrosamientos masiformes que tienden a confluir, que captan contraste y que corresponden en este caso a un mesotelioma, que es un tumor primario de la pleura maligna. La tomografía computada es un examen de entrada para los pacientes que sufren un trauma de alta energía, porque permite diagnosticar las complicaciones rápidamente y, por lo tanto, darle un manejo y tratamiento oportuno a ellas. También nos permite realizar seguimiento posterior a la intervención quirúrgica que puedan tener estos pacientes. Eh, Aquí vemos una reconstrucción en volumen rendering, ¿verdad? Que da esta sensación de imagen en 3D, donde se ven las múltiples fracturas costales del paciente y también una fractura en la escápula. Y en este corte axial vemos la presencia de neumotórax, hemotórax, enfisema de las partes blandas y también la fractura costal de este segmento. También los radiólogos intervencionales usan la tomografía computada como guía para la toma de biopsias, principalmente de lesiones pulmonares periféricas que no estén al alcance de una fibrobroncoscopía, pero también de lesiones de la pared torácica o del mediastino. En estos dos casos vemos cómo entra la aguja del trocar a través de la cual se va a tomar la biopsia contactando estas lesiones masiformes que correspondían a neoplasias. Acá vemos otro ejemplo del uso de la tomografía computada como guía por los radiólogos intervencionales para algunos procedimientos. En este caso, el paciente tenía contraindicada la cirugía de su cáncer pulmonar, por lo que se realizó un procedimiento de crioablación paliativo para esta lesión. Los grandes beneficios que tienen los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que son guiados por imágenes es que disminuyen la tasa de complicaciones y aumentan la efectividad de estos mismos. Por último, vamos a comentar brevemente sobre el resto de las modalidades. Primero, el PET-CT es un examen que combina la tomografía por emisión de positrones, que evalúa el metabolismo de las lesiones, y lo fusiona con una tomografía computada para obtener una imagen híbrida de anatomía y metabolismo de las lesiones, principalmente ocupada para la patología oncológica, tanto pulmonar como mediastínica en este caso.
Acá vemos un ejemplo donde se ve esta gran lesión en el pulmón izquierdo que capta intensamente el radiofármaco, pero también vemos estos focos captantes en el hígado y en los cuerpos vertebrales que corresponden a implantes secundarios o metástasis. Su principal indicación es la etapificación y la respuesta a tratamiento de los cánceres pulmonares y mediastínicos. Otra modalidad es el ultrasonido o ecografía, que permite la caracterización de los derrames pleurales, pero más importante, es usado como guía para la toma de muestras de los derrames o para la instalación de los drenajes pleurales. Ocasionalmente, para lesiones que están más bien periféricas y que sean visibles bajo ecografía, también sirve como guía para la toma de biopsias. Otra modalidad es la resonancia magnética, la cual no irradia, pero es más caro y menos disponible. Se están validando protocolos de resonancia de pulmón en los últimos años, pero todavía no tienen un uso clínico real en nuestro país. Su principal beneficio estaría en la población pediátrica, ya que los niños tienen órganos que son radiosensibles y tienen más años para acumular el daño por la radiación ionizante que emplea la tomografía computada. Por lo tanto, es importante que se puedan implementar estos protocolos en ellos. Sin embargo, aún en Chile no hay resonadores magnéticos suficientes en los hospitales pediátricos. Acá tenemos ejemplos del primer caso, un paciente con una neumonía, con un absceso central y un derrame pleural que está tabicado. Y en el segundo caso vemos una reconstrucción coronal de una secuencia de sustracción de perfusión, donde vemos áreas negras del pulmón que están hipoperfundidas y áreas blancas donde está redistribuida la sangre. Pero la resonancia sí tiene un rol importante y real actualmente en la caracterización de las masas mediastínicas y también la cardioresonancia, que permite la evolución funcional anatómica y la caracterización tisular de las miocardiopatías. Espero que les haya gustado la clase. Aprendimos acerca de lo esencial del rol de las imágenes en la medicina actual, las distintas modalidades a través de las cuales podemos estudiar la patología cardiotorácica. Aprendimos cómo evaluar la calidad técnica de una radiología y los hallazgos principales que debemos conocer, y también el rol de la tomografía computada y sus principales indicaciones.